líder empresarial, presenta Rewind. Un momento para ti. Relájate y disfruta con nosotros. Rewind. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos de Rewind? Estamos en un programa más muy interesante que ahorita vamos a introducir al tema. Pero antes, quiero aprovechar porque el día de hoy le tenemos que dar un gran reconocimiento a mi partner, a Mari López, porque está cumpliendo sus doble 25 años. Ya sé, sí, cumplo 50 años. Muchísimas felicidades, gracias. Mari. Ay, ahora sí me sorprendiste, no me habías dicho. Gracias. Tenemos invitado, como pueden escuchar, una segunda voz. Gracias, sí. Ahorita les presentamos quién está con nosotros, pero sí quería felicitarte. Gracias. Te voy a dar el abrazo. Sí. Sí. Y a todos los que nos están escuchando, que sepan que el día de hoy, 12 de abril, sí, Mari cumpleaños. Sí, y es una fecha especial porque mis primeros 50. Tus primeros 50. Sí, bendito sea Dios, muy afortunada, muy agradecida. Nos tienes que compartir qué vino vas a abrir hoy. ¿Qué vino voy a abrir hoy? Pues quizá uno de los vinos que vamos a platicar hoy, podría ser. Wow, excelente. Excelente. Ahorita les hoy de unos vinos especiales. Y sí, vamos a platicar. Vamos a tener que iniciar con el tema. Sí. A ver, se dice por ahí que el mexicano es un hijo del maíz. Exacto, hijos del maíz, que dijeran. Y sí. Por supuesto que sí. Así como hemos hablado mucho de muchos dioses de otros lugares, de otras latitudes, y sobre todo muy lejos de donde vivimos, también aquí en nuestro México y en estos países de Centroamérica, de lo que viene siendo los países, la etapa prehispánica, hubo mucha mitología también. Y teníamos, como bien dices, este centro que era el maíz y teníamos dioses del maíz. Así es. Y fíjate que hay un libro muy interesante y muy importante en la cultura mexicana y de Centroamérica, porque este libro es de los mayas. Es de los pocos escritos que se tienen en perfecto estado y aparte está conservadísimo y es parte de patrimonio de la cultura, ¿no? Ya a nivel internacional, de hecho, el Popol Vuh. Así es. Y este libro que fue de los mayas es un libro del consejo, le llaman también, y es un texto sagrado maya. Y ahí habla mucho de este gran elemento de la tierra, de la naturaleza, que es el maíz. Y dice que el hombre se crea a partir del maíz. Sí. Se genera a partir del maíz. O sea, la importancia que le daban en estos pueblos de antes, ¿no? Los mayas, toda esta región del sur de México y parte de Centroamérica, que era importantísimo y tenían sus dioses. Había uno, por ejemplo, que le llamaban el dios de la mazorca, que se llama Cinteotl. Y luego había diosas también, porque así como en otras culturas tienen sus diosas, aquí teníamos nuestras diosas, y dependía la etapa en que estuviera el grano del maíz, tenían a las diosas. Nomás por rapidísimo comentarles, hay 4, que cuando el maíz está tierno, porque también hay un ciclo del maíz, como lo hay en la uva, el ciclo de la vid, tenemos el ciclo del maíz. Cuando el maíz está tierno, es la diosa Xilonen. Cuando empieza a crecer este grano del maíz, se llama Chicomecoatl. Ay Dios, está más difícil esto que las palabras en francés que decíamos el otro día. Cuando empiezan los primeros, ahora sí que elotes, porque antes de ser maíz como tal, este grano ya suelto, seco, es el elote, ¿no? Este elote delicioso con el que hacemos muchas cosas, chascas y demás, que, bueno, chascas le decimos en Aguascalientes. Sí. En otros lados no me acuerdo cómo les dicen. Elote en vaso. No me acuerdo ahorita los nombres. Pero se le llamaba tosi. Y ya a lo que es el grano seco como tal, que ya es este grano con el que se hacen muchísimos productos de maíz, o le llamaban el grano seco, o en invierno se llamaba Ilamatecutli o señora vieja. Entonces fíjense la importancia que le daban nuestros pueblos, porque ahora sí son nuestros pueblos, sí, al maíz, ¿no? ¿Y por qué hablamos del maíz en un programa de vino? Era lo que te iba a decir, y para eso trajimos a nuestro invitado del día de hoy. Invitado especial. Él es Javier. Es más, tú tienes la descripción de Javier. Rapidito, porque la verdad es que nos lo platique él. Javier Castillo es el director general de una bodega de vino, pero vino de maíz.
Por eso estamos hablando del maíz. Y antes de que levante la mano, ahorita lo vamos a platicar, eso también nos lo va a aclarar y nos lo va a explicar. Javier, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación y estamos a la orden. Tú tienes una bodega de vinos llamado Castavana, que es vino de maíz. Así es, Bodega Castavana se especializa en vinificaciones no tradicionales. Nuestro perfil más fuerte, establecido tal cual, son vinos a base de maíz. Pero tenemos un margen de investigación bastante importante, que estamos desarrollando otros tipos de vinos y a partir de otros granos de maíz, al igual que otro tipo de bebidas a partir del propio vino. Ok, sabemos que México y Centroamérica tienen muy arraigado esta cultura del maíz, porque de aquí se le denomina, ¿no? Que se han encontrado aquí, pues es literalmente la base de la alimentación desde épocas prehispánicas, ¿no? Y hasta la fecha, literalmente. Oye, la verdad es que los pueblos han sobrevivido gracias al maíz, ¿no? La tortilla, por ejemplo, simplemente, pero de la tortilla, o bueno, de todo lo que se puede hacer con el maíz, hay miles y así como lo aterrizamos en alimentación, pues de ahí también vienen ciertas bebidas, sí, de las cuales podemos sacar distintos productos, ¿no? Claro. Y uno de ellos es el que nos traes el día de hoy. Para poder aterrizar todo todas las bebidas, bueno, no todas, porque supongo que son muchísimas y dependiendo de qué parte del país, y eso hablando solamente de México. Claro, porque hay en Perú, y hay en Guatemala, y hay en, bueno, todas estas partes que llegan, de hecho, creo que hasta Argentina, Chile, llegan también a tener ciertas bebidas de maíz. A ver, en América Latina se han descrito cerca de 220 razas de maíz, se les conoce como razas. 220. De las cuales 64, o sea, el 29%, se han identificado y descrito en su mayoría para México. Exacto. ¿No? Entonces, bueno. Sí, México es uno de los mayores productores de comida o de más variedades de maíz, ¿no? Y bueno, de esas 64 razas que se reportan para México, 59 se pueden considerar nativas y 5 fueron descritas inicialmente en otras regiones. De hecho, una de las que se encuentran aquí se le atribuye una raza que es cubano amarillo y bueno, tú eres cubano, ¿verdad? Para empezar, Javier, eres cubano. Soy cubano, nací en Cuba. Okay. ¿De La Habana? En La Habana, así es. 1, 2, 3. De La Habana. De La Habana, Cuba. Okay. ¿Y cómo, desde que estaban en Cuba, tu papá ya hacía diferentes bebidas? Así es, pero no se hacía nada referente al maíz. ¿Por qué? La característica específica del maíz en Cuba, de manera general, se consume tierno, a lo que le llaman acá el elote. Ajá, choclo. El maíz deshidratado, maíz seco, en Cuba casi no se consume. Okay. Entonces es muy común encontrarse el maíz tierno, más no el maíz seco. Aquí es diferente, aquí te encuentras más fácil el maíz seco que no el elote. El elote viene siendo más por temporadas y bueno, en fin, todas estas características que tiene el maíz tierno de manera general. Incluso compartimos platillos, o sea, lo que son los tamales. Los tamales en Cuba se hacen de una manera muy específica y aquí se hacen de otra. Pero cuando intentamos hacer tamales como se hacen en Cuba con el maíz de acá, no quedan igual. ¿Por qué? No sé. Bueno, no sé por qué. Es como las cepas del vino, ¿no? Claro. O sea, la misma uva te da vinos diferentes en diferentes países. Así es. Es lo mismo. Es lo mismo. Y son clones y hay diferentes tipos de uvas que les llamas diferentes dependiendo del país y dependiendo del terroir. Supongo que pasa lo mismo. Exactamente. O sea, la enología propia del lugar, o sea, le da características únicas. Sí. Por ejemplo, podemos tener la misma especie de maíz sembrado en Zacatecas, sembrado en Durango o sembrado en San Luis y vamos a obtener resultados diferentes, ¿no? Claro. Lo que son perfiles de sabor. Claro que tiene que haber diferencias por los contenidos de minerales, de ácidos y demás que tiene la propia tierra. Nutrientes, etc. ¿Siempre se dedicaron al vino de maíz o intentaron con otros? No, en Cuba nunca se hizo el vino de maíz. El vino de maíz se formuló aquí en Zacatecas, así es.
hasta que te viniste acá. Hasta Zacatecas, así es. Allá, ¿qué tipo de vino hacían? Allá se hacían vinificaciones con caña, con arroz, chícharo, carámbano, frutas en general, raíces. Pero más vinificación, no destilación. No, nunca se ha hecho una destilación. De hecho, nosotros no hacemos ningún tipo de destilación. Porque la caña por lo general es la usan para destilar, ¿no? Son fermentados ahorita lo que estamos hablando. Sí. Exactamente, pero volvemos al punto. O sea, la fermentación es como el fenómeno. Ajá. Y dependiendo de cómo se lleve a cabo la fermentación, obtenemos diferentes tipos de fermentación. Por ejemplo, de manera general, los quesos son fermentados, claro. el fermentado, el jamón es un fermentado, los embutidos son fermentados de manera general, la vinificación es un fermentado, y así sucesivamente. Okay. Un vinagre es un fermentado, un kimchi, la cerveza, o sea, todos son procesos de fermentación, pero cada uno es diferente. Entonces, la vinificación, que es lo que construye el alma del vino, según entiendo o conozco, se tiene que generar con situaciones atmosféricas muy específicas y se tiene que desarrollar cuerpos de Saccharomyces cerevisiae muy específicos. Según las levaduras, exacto. Exactamente. Porque dentro de las levaduras hay millones No, aparte las propias autóctonas, ¿no? Así o es, del lugar, exactamente. O de la uva, exacto. Y supongo que el maíz trae sus mismas levaduras. Exactamente. Okay. Lo que es la cáscara del maíz, hay que empezar diciendo que el maíz no se fermenta por sí solo. Okay. Es un carbohidrato y los carbohidratos tienen un enlace largo. Entonces, naturalmente no se fermenta. Okay. Entonces, lo que hay que hacer es llevar este carbohidrato a azúcares fermentables, que son las destrinas propias del almidón. Y mediante ese proceso se puede hacer de muchas maneras, mediante cocción, pasteurización, se puede hacer mediante la hidrolización, se puede hacer de diferentes métodos. Nosotros específicamente el método que hemos desarrollado en la bodega es hacemos una hidrolización a partir de el uso de una enzima que se llama alfa-milasa o beta-milasa. En ese sentido, podemos llevar lo que es el carbohidrato hasta destrinas, que son los azúcares del almidón, y entonces ya tenemos la energía para poder hacer un vino. Entonces, es muy interesante porque estamos en presencia de un vino que no tiene azúcar. Sí. Es un vino que todo lo que es la carga calórica del carbohidrato es lo que tiene es la energía que nos da para poder hacer el vino. Entonces, sí es muy interesante los perfiles que se empiezan a desarrollar de ahí, ¿no? En lo personal, hemos hecho maridajes muy interesantes, maridajes un tanto agresivos, con puros y demás, con tabaco de pipa, y al día siguiente es mágico, no te duele la cabeza, no tienes resaca. Wow. Y creemos que es el principio básico de que no contiene azúcar, ¿no? Pero entonces, si no contiene azúcar... Son no, destrinas. Pero si tiene alcohol. Claro que tiene alcohol. Okay. O sea, es como un proceso donde de algo que no tiene azúcar, tú haces que lo tenga de alguna manera. No. Tenemos grandes grupos, azúcares fermentables y azúcares no fermentables. Okay. Lo que platicábamos ahorita. Exactamente. Los azúcares fermentables, dentro de ellos es la fructuosa, que es lo normal que aparece en las frutas y demás. Pero también tenemos otro grupo de azúcares que son fermentables que no solamente están en las frutas. Que son los azúcares que aparecen en vegetales, son los azúcares que aparecen en los granos, son los azúcares, por ejemplo, que se desarrollan en la cerveza. Ya. ¿No? O los azúcares que se desarrollan en el bourbon, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, la malta. No es, exactamente. No, lo que pasa específicamente con la malta o el malteado, porque el malteado es un proceso, es un proceso que se germina en el proceso de germinación del grano, cualquiera que sea estos carbohidratos largos se degradan se degradan de manera orgánica para tener energía para poder nacer. Entonces, digamos que la semilla en general, es como un contenedor de muchos nutrientes, ¿no? Wow. Entonces, cuando empieza el proceso de germinación, todos estos carbohidratos se degradan para poder darle energía a esta planta que empieza a crecer. Entonces, el malteado empieza a germinar aproximadamente 1 pulgada, se detiene el malteado, se puede tostar, se puede, someter a... Es la forma en la que hacen el tejuino, ¿no? Por ejemplo. No. El tejuino A ver, estaba yo leyendo que justamente, el tejuino lo dejaban germinar, fíjate. Ahí te va. Que es de maíz, digo, por eso quise como relacionarlo. Las culturas mesoamericanas, descubren el proceso de la nixtamalización. Sí. ¿No? Que es como la cocción del maíz en agua con cal. Así es. ¿No? Lo que provoca que los iones de calcio abran las cadenas de almidón. ¿Es parte de lo que estamos hablando?
Exactamente, pero okay. Lo que pasa es que los iones de calcio, en el caso específicamente del vino, aportan un contenido en cuanto al sabor que no es, al menos para nosotros, no está dentro de los perfiles de lo que estamos buscando. Okay. Sí hicimos varias pruebas a partir de maíz nixtamalizado y no nos gustó los resultados. Que este maíz nixtamalizado es el que después de este proceso se muele y de ahí es donde se saca la famosa masa, ¿no? Con la que hacemos las tortillas. La base por eso del tejuino es eso. Vamos a ir al nixtamal, ¿no? La base del tejuino es eso. Se hace esa masa, a esa masa se le agrega piloncillo, azúcares o esencias de frutas o demás, y se deja podrir, literalmente se deja podrir. Y de ahí viene el tejuino. Y ahí es como se hace. Esa es la diferencia. Porque entonces, ¿cuál es el pozol? Entonces, ¿es el que dejan que germine? Hay una bebida de maíz. Sí, es muy conocida en el sur del país. Está el posh. Okay. Está el posh, está el whisky, está la shisha. La shisha, que hasta es casi una cerveza, ¿no? Dependiendo, hay shishas que tienen mucho contenido alcohólico. Sí. O hay shishas que son prácticamente probióticas. Y esas sí son hasta Centroamérica y más. Sí, el pozol también. Y esa se combina con cacao. Sí. Y se hace estas bebidas. Sí. Pero la gran mayoría de estas bebidas tienen un proceso de destilado. Okay. Por ejemplo, para poner un poquito en contexto, tenemos que el coñac o el brandy es un destilado a partir del vino, ¿no? Tenemos un vino, lo destilamos y esto es lo que obtenemos, ¿no? Ya con todos los métodos de solera y todo lo que se desarrolla. Ahora, en lo que hacemos nosotros nos quedamos en un proceso de vinificación sin llegar a una destilación. Ya. O sea, nosotros obtenemos un perfil alcohólico a partir del proceso de la vinificación. Son estados anaeróbicos y son estados que se desarrollan a partir de Saccharomyces cerevisiae con perfiles viníferos. O sea, nosotros trabajamos específicamente con un grupo de levaduras que traemos desde Uruguay, persiguiendo específicamente este perfil vinífero. Desde Uruguay tienes que traer las levaduras. Órale. ¿Y no se han ido creando en tu misma bodega tus propias levaduras? Yo creo que sí tenemos un perfil de levaduras broncas o levaduras bravas, pero como salvajes, ¿no? Que le llaman. Salvajes, es como que tratar de domarlas, pues es muy interesante, pero son procesos de investigación. Claro. O sea, tal cual, tipificado, establecidos en una cadena de producción y demás, no tenemos eso aún. Todavía no, pero sí las bodegas que tienen muchos años han ido creando sus propias levaduras, que por eso es que siguen teniendo como que de su hecho, perfil, ¿no? En términos específicos de maíz está el whisky, sí, hay un whisky, ¿no? Jack Daniels, creo que es Jack Daniels. Ellos tienen sus propias levaduras desde el siglo XVI, creo. Hay un whisky de maíz. Wow. Así es. Exacto. De hecho, la marca, no sé si puedo meter un gol. Sí. Ya nosotros no nos pagan. Muchos no nos pagan. Esto es por gusto. Exactamente. En Querétaro se desarrollan varias marcas de whisky a partir de granos de sí, la diferencia con el whisky. Sí, claro. Pues no se pueden llamar whisky como tal. Y también hay una marca de licor de maíz, o sea, hay varias cosas, ¿no? Pero específicamente una vinificación o un vino a base de maíz, nosotros no hemos encontrado nada más que nosotros, ¿no? Okay. ¿Y por qué se te ocurre hacer un vino de maíz? Bueno, mira, la aventura es muy interesante y todo nace buscando... Primero estábamos atendiendo específicamente al mercado, viendo cuál es la necesidad que tenía ¿no? Y sí, hay mucho vino de uva, muchísimo, pero no se atendía al maridaje tradicional de la comida mexicana. Okay. O sea, ¿esto qué significa? Que podemos ir a restaurantes muy caros de comida tradicional mexicana y hacer unos maridajes espectaculares con vinos tradicionales. Sí, es cierto. Pero estas comidas están orquestadas de manera consciente con estos vinos. O sea, llevan este vino o los vinos introducidos por reducciones o demás, parte de esos ingredientes, para evitar este conflicto a la hora del maridaje. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Desarrollamos un vino que marida perfectamente con cualquier comida que usted vaya a un ranchito, por ejemplo. Okay. Vas al ranchito de la abuela, te llevas una botella de vino de maíz y te sientas a comer un mole que hizo la abuela y poniendo las manos en el asador, te puedo decir que el maridaje es espectacular. Una cosa es que nos guste, otra cosa es que no nos guste, porque
en términos de gusto nos hemos dado cuenta de que es extremadamente variado. Claro. Y subjetivo, claro. Exactamente. Entonces no podemos, ahora sí, como contentar a todos. Pero el atreverse a hacerlo, les puedo asegurar que le va a dar una magnífica experiencia, ¿no? Por supuesto que da la oportunidad, porque a ver, sabemos que te has topado con esta idea del purismo, ¿no? Donde no se va a encasillar como vino, como tal. Digo, aquí es invitar a la gente a probarlo. Llámelo vino o llámelo fermentado de maíz, que no es tejuino. Exacto. Sí, ni pozol ni otras cosas. Sí, de hecho, en cuanto me he topado con muchas personas y me han dicho, no, que es un fermento. Y yo, okay, pues, ¿qué es un fermento? O sea, un fermento es todo. Hay un colectivo de personas en España y que ellos desarrollan fermentados tal cual. Y ellos lo que dicen que fermentar es dejar podrir con conocimiento. Ya controlado. Está padre eso, ¿eh? Exactamente. Entonces, el vino dejar es eso. podrir con conocimiento. Si le quitamos lo mágico religioso al vino, y me perdonan los puristas, si le quitamos lo mágico religioso, lo que nos queda es un proceso bioquímico. Claro. Y al tener un proceso bioquímico es replicable. Okay. Así de sencillo. Es un proceso, se puede estandarizar, se puede replicar. Okay. ¿No? Estamos en pleno siglo XXI, yo creo que lo azaroso de que tenían una jícara llena de jugo de uva y de momento se convirtió en vino, ya quedó superado, ¿no? Sí, creo yo, ¿no? Okay. Entonces, específicamente en ese sentido nos dimos a la tarea de poder desarrollar una vinificación que atendiera a estos intereses. Y sí, hemos trabajado con varios sommeliers y nos dimos cuenta de que, para el asombro de ellos, es que es muy versátil. Sí. O sea, en términos de vino de maíz, lo que pasa en el paladar es que se distribuyen o se mueven la sensación de sabores. O sea, tenemos un mismo vino que nos sirve para un aperitivo, para un plato fuerte o para un postre. Y el ejemplo más sencillo que puedo poner yo es que estamos en una carne asada, agarras un pedazo de carne, te la comes y está deliciosa. Sin embargo, la pones en una tortilla y lo muerdes y la experiencia de sabor otra. Diferente, claro. Totalmente diferente. Claro. ¿Qué es lo que hace el maíz? ¿Qué es lo que pensamos que hace el maíz en el paladar? Es que magnifica esta sensación en todos los puntos del paladar. Lo mismo sucede con el vino de maíz. Alguna vez me pasó que tenía un vino muy, muy potente, muy de esos que traen mucho tanino y muchos sabores y sabores ya, y aromas como a fruto muy, muy, hasta compotado quizá podría ser, pero también traía mucho tanino y estaba duro al paladar, ¿no? O sea, necesitaba quizá un corte de carne y lo probé con un tamal y no fue rica la combinación, la verdad. Ajá. Porque luego preguntándole a un buen amigo, le digo, oye, ¿qué pasó aquí? O sea, pruebo el tamal y el sabor del vino en la boca fue así como triplicado, así como pero no agradable. Me llenó la boca de tanino, me llenó la boca de la acidez, de todo hasta medio retrogusto amargo y no fue nada agradable y luego me explicó que era por eso del maíz. Así exactamente. Es, justamente. Entonces, esa es la parte que atendemos nosotros. La idea de un vino de maíz nace específicamente buscando ese tipo de maridaje. Ah, okay. Ahí es donde nace. Y ya viendo las relaciones que tenemos con el maíz desde México, nos damos cuenta de que somos hijos del maíz, entonces ¿por hijos qué del no? maíz. ¿No? ¿Por qué no beberlo? Así Exacto. es. En algún momento en una cena en México, donde yo llevé el vino, me dijeron que si llegara a existir un vino mexica sería ¿no? Okay. Y pues para mí fue un elogio. Claro. Y creo que pues estamos trabajando para eso. Creo que la presunción es alta, pero ¿por qué no? O sea, hay que hacerlo. ¿Y qué ¿no? tiene? Así claro. Es. ¿Qué tiene? Yo creo que pues hay que hacerlo, ¿no? Claro. Y mientras tanto, pues hay que divertirnos. Tú eres artista plástico. Así es, soy artista. Y eso te da otra visión, ¿no? Otra expectativa a animarte a hacer este tipo de cosas. Me acerco a los fenómenos de manera diferente. O sea, hablando de mi producción artística, me gusta utilizar elementos que no están unidos entre sí para generar conflictos, reflexiones y otro tipo de cosas, otro tipo de sensaciones en el espectador. Entonces, esta facilidad que he obtenido a lo largo de los años en mi producción artística, la estoy llevando directamente al ejercicio de la producción de vino de maíz. Entonces,
no me da pendiente poder generar este tipo de conflictos. Salir de la zona de confort. Exactamente. Es parte de. Sí, es parte de, y creo que es necesario. Claro. Es una necesidad. Y yo se lo digo a los clientes cuando llegan a probar el vino, y lo peor que puede pasar es que no le guste. Exacto. Nada más va a pasar. Exacto. Ahora, ¿qué tal que descubre el vino de su vida? Exacto, quién sabe. Darle la Así oportunidad, por supuesto. Sí, sí. Veo en tus etiquetas, bueno, no son la etiqueta, tienes una etiqueta muy elegante, pero tiene una cubierta de cera. Y más allá de que sabemos que la cera tiene ahí un porqué, ¿no? En tema de conservación, hay una historia muy interesante, eso lo escuché en una entrevista que te hicieron, que daba la historia de por qué las cápsulas de cera. A ver, ayúdame. ¿Ya no te acuerdas? Sí, donde eso eran marcados por el rey. Sí, de hecho, antes, sí. Antes. Cuando se empieza a alambrear las botellas de vino, que se empiezan a usar los lacres, era específicamente eso para que las botellas de vino reales no fueran consumidas por las personas. Entonces le ponían lacre, lo alambreaban, le ponían el sello real, y romper el sello real significaba la muerte, ¿no? Claro, entonces, como las cartas, ¿no? exacto. Que ponían también. Por eso no quería contar yo esa laca. historia. Tal cual, así, tal cual, exactamente. Ya checando pues las relaciones con diseño, operatividad, objetividad y demás con respecto a una de las botellas, nos llamó mucho la atención esta posibilidad de poderlo hacer. Y de hecho, cuando empiezas a analizar el mercado, tenemos que hay vinos premium de muy alta gama que están lambreados, ¿no? Claro, Sí. claro. No, y sí, le da diferente como perspectiva al cliente, ¿no? De qué va a tomar cuando ve esta cera en la punta de la botella. O incluso, no, en el cuello de la botella. en nuestra etiqueta frontal, o sea, lo dice tal cual, es un vino artesanal, y creo que el lacre puntualiza eso, ¿no? Creo que el ejercicio artesanal es vital para nuestro proceso. Podemos hablar de procesos de industrialización dentro del vino y demás, pero nosotros aún no llegamos allá, y quién sabe si nos interesa llegar allá o no. De momento, el proceso artesanal para nosotros es vital, porque controlamos, es más cálido, ¿no? Claro. Controlamos el proceso de punta a cabo, ¿no? Y le das otra visión al público, o no sé cómo le podamos llamar a lo que platicábamos de que hasta se pudiera considerar orgánico. De hecho, no tienen conservantes, no usamos sulfitos, no usamos sorbato de potasio, son vinos 100% ecológicos, por decirlo de alguna manera. Nosotros no sembramos el maíz, tenemos nuestro proveedor de maíz, él tiene sus certificaciones de que es maíz orgánico y demás. Y fíjese que llegamos ahí por puro azar, porque encontramos, digamos, el vino de maíz rojo, ¿no? Que está hecho a base de... Que ahorita nos vas a platicar eso. Ahorita platicamos de eso. Entramos a los vinos. Encontramos el grano de maíz rojo y 4 proveedores de la misma especie. Hicimos pruebas y tuvimos 4 resultados diferentes. Entonces te quedas así como que, bueno. Oh my God. ¿Qué está pasando aquí? Entonces creo que tiene que ver mucho con el perfil de lo orgánico o no. O sea, sí, también tiene mucho que ver si es un maíz de temporal, si es de riego, tiene mucho que ver todo el proceso de la tierra, así tal cual, el terruño. Como la uva, claro. Tal cual, es que es idéntico. Yo sé que mucha gente se puede molestar, pero es tal cual idéntico. Tenemos más de 200 especies de maíz en México, qué y ahorita lo mencionabas, y qué tanto se abre las opciones para poder hacer vinos o vinificaciones a partir del maíz, ¿no? O sea, es increíble. ¿Hay gente aparte de ustedes que haga vino de maíz o son...? Hasta donde yo conozco, no. Somos los únicos, al menos en México. Pioneros. Al menos aquí. en México. Fíjate que esa palabra me asusta. Me asusta mucho. Bueno, no, pioneros no, porque igual... Bueno, que técnicamente puede ser muy complicado esto de abrir el mercado. O sea, de literalmente tratar de convencer a la gente. O al menos en esta nueva época. Claro, ¿no? Digamos. Claro. O sea, imagínate algo
que es prehispánico, Sí. a lo que estamos acostumbrados, que lo comemos a diario. A diario y tener de mil formas. Y tener que llegar a invitarlos a que prueben vino de maíz. Exacto. ¿No? Y cambiar esta idea. ¿Qué En más? alguna ocasión me dijeron, es que no se me antoja un vino que sepa tortillas. Y yo, bueno, mira, hagamos lo siguiente. Perfecto, o sea. Uno a mí que tampoco. sepa tlacoyo. Pruébalo y dime si te sabe a tortilla. No, no sabía tortilla. O sea, no, evidentemente no sabe a tortilla. Sí tiene notas a pan, tiene notas a grano. Pues claro, porque es un grano. Ahorita platicábamos eso, ¿no? Así Que es. tú ya lo probaste alguna Sí, ya lo vez probé. también. Tiene un perfil de como un vino jerezano, ¿no? Como si tuviera esta crianza con levaduras, con lías, y me explicabas que sí las Sí, llega a de tener. hecho, en el proceso, son vinos que no llevan filtrado. Hay un proceso de separación de partículas, de sólidos, mediante la clarificación. Es un proceso que dura aproximadamente un mes y tanto, dependiendo de la temperatura, porque esto se da por las temperaturas ambientales. Y dependiendo de la altura que haya quedado el vino en la barrica, se genera un manto de flor o no. Ajá, el velo de flor, ¿no? Exactamente. Que la verdad son de los vinos de Jerez, por ejemplo, y de Así otros es, más. así es. Esa crianza biológica, ¿no? Sí. Y sí tiene esas notas a frutos secos, a masa madre, a como levadura. Pues claro, es un pues. proceso de Ajá. fermentación y va a tener estas notas. A Así ver, es que también algo que debe entender la gente es cuando tú pruebas un vino, en este caso de maíz, vas a esperar la misma sensación o sabores o aromas para comparar como si fuera un vino de uva. Y No es un vino, o sea, no esperes eso porque si no vas a Así decir, es. no, Claro. entonces... Es como si tienes un Así es. tequila y tienes un whisky, pues claro que no te va a dar las notas Claro de un que no. tequila y de un O sea, whisky. tienes que Así estar es. abierto el a tequila una... es tequila exacto. a una nueva sensación, una nueva Exacto. percepción, nuevos sabores. Muchos Sí, clientes diferente. me dicen, es diferente, y yo no, tiene que ser diferente. Tiene que ser Exacto. diferente. No Claro. tiene sentido hacer un vino de maíz que sepa a Que uva. sepa. No, que tiene, tiene ¿dónde sentido. está ahí la identidad, no? Oye, y platícanos, tienes 4 etiquetas. Así es. Y una de ellas es bastante interesante, que Ajá. la voy a dejar para el final. Ok. Tal cual establecidos en el mercado como producción regular, tenemos 3 etiquetas a base de maíz. Ok. 100% maíz. Una de ellas es el maíz blanco. Este está elaborado a partir del maíz que usamos tradicionalmente para las tortillas, pero sin que este esté nixtamalizado, ¿no? No hay un proceso de nixtamalización. Tenemos 2 etiquetas más, el maíz rojo y el maíz rojo brut. El maíz rojo brut lleva un proceso de fermentación maloláctica, Ok. que eso es muy interesante. Sí. O sea, Sí. ahí se desarrollan ¿También notas. tienes ácido málico en el maíz? Claro. Ok. De hecho, el maíz tierno Ajá. es- Claro. tiene mucho ácido málico. Ah, cierto. Ok, es. fíjate, y se convierte en Así láctico. es, láctico. así Como la es. manzana, ¿no? Así es. Ajá. De hecho, el que probaste tú en aquella ocasión Sí. es el de fermentación maloláctica. Es el doble de tiempo de trabajo, son fermentaciones lentas. Y el maíz rojo brut, el rojo tal cual, es un vino rosado, es un vino cálido en boca, fuerte, con una nota Alcohólico. alcoholosa fuerte, Ajá. exactamente. Y el color se obtiene a partir del propio grano de maíz, ¿no? Y no son dulces. Son secos. Ninguno de los vinos son dulces. Es que me La- llamo, eso brut, por lo general estamos acostumbrados al brut, Sí. ¿no? Al seco. Exactamente. O El brut, mínimo grado de... la denominación de brut se obtiene Ajá. por la espuma, por la burbuja o por la cantidad de azúcar. Por la cantidad de residual, azúcar. ¿no? Ajá. Por eso me llamó la atención. Yo dije, bueno, este es brut, entonces este es seco y los otros traerán algo de azúcar, pero ella dices que no. No llevan azúcar. Entonces, las notas dulces que podemos encontrar en el paladar son a partir del propio almidón del maíz. Ok. O sea, y la memoranza que podemos tener a determinados frutos o demás, ¿no? Entonces, sí es muy importante decir eso. Son vinos que no son dulces. ¿Y por qué le pusiste brut a ese rosado? Por el rosado no, al rojo. Al rojo, perdón. Que, de hecho, en cuanto a la coloración del vino, el maíz rojo brut es un vino blanco y el maíz rojo es un vino rosado. Ah, Wow. ahora sí ya me perdí. A ver. Ok, vamos allá. Vamos de nuevo. El maíz rojo brut, en el proceso de la fermentación maloláctica... O sea, hay se una- llama maíz rojo brut. Ah, sí, Ah, el vino. ok. La etiqueta Ajá. es esta que está acá. Ya, ¿no? ya, ya. Sí. Entonces, es un vino blanco, ¿por qué? Porque hay una pérdida de color y de nivel alcohólico en el proceso, Ok. en la fermentación maloláctica. Ok, ok. Pero en maíz rojo, ahí se conserva a nivel alcohólico y se conserva la coloración del vino. Color. Exactamente. Los dos son, uno es más especiado, o sea, uno es más fresco en el paladar y el otro es más cálido en el paladar.
La diferencia se da, yo creo que es por la concentración de almidón que tiene. Por ejemplo, uno de ellos se hace a partir de una molienda y el otro se hace a partir de granos enteros. Okay. En el proceso de granos enteros es la maloláctica. Esta sucede hasta que el grano se abre. Cuando el grano se abre, entonces se hace un stop. Hay un proceso de sustracción y en esta sustracción sigue el proceso de fermentación. Y el maíz rojo, que es el vino rosado, lleva un proceso a partir de una molienda, es una fermentación lenta. Okay. Y a partir de ahí, si hay una separación de sólidos, pasa al proceso de clarificación. Y en el proceso de clarificación sucede lo que hemos estado hablando ahorita, ¿no? Más no se imaginen que hablamos de maíz rojo brut como o el otro como un vino tinto, ¿eh? O sea, de hecho tiene colores como un como un jerez. Hay que recordar Sí, que el color en la uva viene de la piel. De la piel. Normalmente Ajá. las pieles de Eso las es lo que uvas te iba a preguntar ahorita. son O sea, intensos. hay uno que sí, hay uno un poquito más como tirando a los naranjas. Sí, son como un vino naranja, por ejemplo, como esos colores, ¿no? Tonos de en vino cuanto a la naranja. coloración viene siendo como teja, como arcilla, atejado, como exacto, barro, así sí. es. Sí, no se esperen el color de un vino tinto. No, ni tinto, ni un rosado No hay de tan dónde sacar brillante ese como el color. rosado. Sí, no. Sí, es lo que te iba a decir, o sea, no tenemos la piel del maíz, no, de hecho le quitan la cascarita, ¿no? No. Se muele. Ajá. El que viene con el color se hace una molienda. Entonces Ok. ya ahí va la cáscara implícita y es lo tiene que ese nos da el colorcito como colorcito. naranjita. Exactamente. En el brut se abre el grano de maíz y eso se exprime todo ese caldo. Entonces ya no hay un proceso de reposo de la piel del maíz. Por eso hay una pérdida de coloración ahí. Ya. Y obtenemos un vino con notas doradas, Sí. o sea, incluso como ambarinas, Ujú. pero no es rosado, no es un vino como color terruño, Fresa ¿no? o Exactamente. como Así color es. cereza o asalmonado que le llaman. Oye, De hecho, el maíz rojo es el que tiene mayor graduación alcohólica, Así es, 12 grados. 12 grados de alcohol, Y el rojo brut baja hasta 9. 9 grados, así es. O sea, en grado de complejidad, el brut está en medio entre el blanco y el rojo. En grado de complejidad en estructura de sabor, el brut es superior al rojo. ok. Pero en cuanto a nivel de alcohol, Ok. está entre el blanco y el rojo. Porque Entonces, si compramos tus 3 vinos, el orden sería blanco. el orden para tomar sería el maíz blanco, maíz rojo brut y luego el maíz rojo. Oh, ok. Ese sería el orden para tomarlo. Y tienes un cuarto, que es el que nos vas a platicar. Así ahora. es. A ver. Que ese sí se ve como un vino tinto. De hecho, es un tinto. Ok. A ver. Pero lo más interesante ahí es la necesidad de un vino tinto nace atendiendo al mercado. Ok. O sea, el consumo en México del vino tinto es muy grande. Entonces, nos dimos la tarea de desarrollar un vino hecho, pues tinto, una coloración tinta. Ok. Pero que no fuera de uva. Ajá, claro. Entonces, ¿De dónde sacó el color? Genial, no está hecho de maíz. Ese está hecho de tuna. Y sí, se llama tuna castabana. Así es, ese está hecho de tuna. Wow. Con razón aquí en la descripción dice, en aromas, quiote cocido. Así es. ¡Qué loco! No es de nogal, plátano. Sí, oye, Así está es. súper interesante. Que aquí entonces sí el proceso es tal cual la fermentación. Es muy simple, se sustrae el jugo, se fermenta, se ¿Por qué? hace una separación. Porque la igual. tuna trae Así es. azúcar tal cual. Sí, azúcar es tal cual como la La fruta. y tuna demás. está roja, ¿no? ¿Cómo le llaman De a hecho, esa tuna? atendiendo, no, hay muchas. De hecho, tunas también hay muchísimas, pero es ¿estaba increíble. pensando en la chiquita roja? Esa se llama, sí, la cardona. ¿Cardona? Es la cardona. La cardona. Por eso decía el color. Pero esa no es Sí, roja, sí. eso viene siendo como morada, por ejemplo. Ah, bueno, sí. Y el color que da esa es, sí, es como un vino rosado, Wow. medio violáceo, muy claro. Ahora, la tuna tuvimos que hacer investigaciones. El vino de tuna lo llevamos desarrollando cerca de 2 años. Es la primera vez que sale. Este año salió en mercado. Uf, Y debo decir que hace 2 días se vendió la última botella de todo el lote. O sea, ya. ¿Cuántas sacaron? Sacamos un lote pequeño, Ajá. fueron Fue 250 un cajas. ensayo, digamos. Exactamente, fueron 250 cajas. Y se va a repetir. 250 cajas, pues no fue poquito. Pues, Por 12, sí. para el rebote de mercado, pues hay que tener información, ¿no? Claro. No podemos hacer una estadística a partir de 100 botellas, por ejemplo. Claro, claro. Entonces,
sí se va a repetir y no solo mejor, o sea, vamos a sacar vinos blancos y vinos Wow. De las otras tunas. de las otras tunas, así es. Así es. Incluso ya Me analizando, tocó probarlo, ¿eh? Sí. ya Pero este no es dulce tampoco. no, para nada, de hecho es un vino seco. Estamos hablando de en grados Brix de azúcares residuales en la tuna, estamos hablando de 4 gramos de azúcar por litro. No, O sea, un poquitito. es un vino muy, muy seco. ¿Qué es lo que traen por lo general los vinos secos Sí, de claro. uva? O sea, 3, 4 gramos. Y de acidez alta. No, es un vino muy Media. balanceado. Estamos hablando en cuanto a acidez volátil, en probeta, unos 3.7, 3.8. O sea, en boca es un vino muy grande. O sea, platicando, hicimos una cata en Guadalajara con este vino, junto con vinos de uva, y el enólogo que hizo la cata me dijo, esto hay que dejarlo para el final, porque va a tapar el Cabernet si doy el Cabernet después de este. Estaba más intenso este. Así que el es, Cabernet. es un vino Complejo. muy grande en boca, con mucho carácter. Oye, en boca. y bueno, tú estás con toda esta nueva propuesta, primero de maíz, ahora de tuna, porque ahora Sí. lo estamos viendo ahora. Digo, nos mandaste tus fichas, pero nos estás platicando que ahora viene de tuna esta verdecita, supongo, ¿no? Para sacar Sí, los blancos. la blanca. Ajá, que son buenísimas, pero ya me imagino hacer todo un rollo, porque pues todas las semillas que traes, todo esto, O sí tiene gran ¿cómo concentración filtras, de tanino, no? ¿no? Sí, ¿cuántas Así es. uvas necesitas para hacer una ¿Cuántas botella? tunas necesito? Perdón, tunas. ¿Cuántas tunas necesito para hacer? No sé, lo contabilizamos Kilos, por sí, kilos, exactamente, o sea, por rejas, así es. Por rejas. Bueno, pero aquí en México, ¿dónde encuentras tuna, no? O sea, en todos lados. En todo, Pero ¿no? también es temporal, ¿no? Así Sí, es, sí, sí. de hecho es idéntico. Sí. Mira, la vendimia, que sucede Sí, lo sí. que es agosto-septiembre, es el mismo tiempo con que sucede la tuna. Sí, sí, Igualito. es cuando las vemos, ¿no? En las calles y Así la gente ahí es, sentada así rico es. comiéndose. Entonces, es igual. Es temporal. Platicando ya con un ingeniero agrónomo, me decía que hay mucha similitud con la uva por el tipo de piel, por el margen de semillas, pero hay que entender que la construcción de la tuna es a partir de una planta del desierto No y puede. no Bueno, cactácea. una cactácea en pues muchos tipos, y la uva no, la uva es una fruta Sí. tal cual, Sí. ¿no? Entonces, sí hay notas muy parecidas a... ¿Hay notas herbales, notas Sí, vegetales? hay notas herbales, totalmente. Ok. Hay notas herbales presentes, pero nosotros hemos estado trabajando, por eso le digo, llevamos 2 años desarrollándolo, para hacer ese tipo de correcciones, ¿no? Claro. Entonces, ya al interior de la bodega estamos trabajando con incorporación de duelas, incorporaciones de chips, Ok. correcciones y todo este tipo de Qué cosas. interesante. Es los mismos Alguna vez métodos. tendremos que ir a tu bodega a ver cómo Sí, hacen sí, hay todo. que ir. De hecho es algo que tenemos, mucha gente ya nos ha dicho, es algo Sí, que tienes tenemos que la hacer ya- inquietud, exactamente, de ¿Cómo? hacerlo abierto no al es público. enoturismo, porque no es, bueno, pues no es enoturismo, ¿cómo le podríamos llamar, verdad? Pero ¿por Hay qué que no? ponerle un turismo de vino de maíz, no sé cómo le Yo podemos creo que llamar. podría ser enoturismo, Sí, ¿por qué no? Simplemente sí, hay el que abrir enólogo la no es opción. solo para la uva, ¿no? Para nada. Exacto, la enología es el estudio de... Así es. Entonces, eso es lo interesante. Es un proyecto, esperemos que sea a corto plazo, de abrir la bodega al público. Ok, En estos momentos, no sabía. debido a las características climáticas que tiene Zacatecas y las condiciones de temperatura que se desarrollan los vinos, no tenemos un libre acceso. Incluso Ok. nosotros mismos tenemos una bitácora de acceso por controles de temperatura y Sí, demás, claro. Sí, ¿no? puedes parar fermentación y todo, ¿no? Exactamente. Exacto. Porque Zacatecas amaneces a 1 grado y a las 12 del día hay Sí, sí, 30 sí, sí. grados. Bueno, buen diferencial térmico. Para el producto, pero para el momento que estás Sí, 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 fermentando, no, me se imagino. sube el calor y paras fermentación y ya... Y ya se durmieron las levaduras Sí. y ya, y ahí quedó, Y ya ¿no? no las Oye, despiertas. Javier, para ir cerrando el capítulo y haciendo esta comparativa entonces con la uva, ¿tus vinos tienen potencial de guarda? O sea, ¿pensarías meterlos a barrica en algún momento? De hecho, ya pasan por barrica, ya tenemos con potencial de guarda, lo que tiene que pasar el tiempo, evidentemente. Exacto. Ahí están, eso que para probar. nosotros es una gran sorpresa cuando llegue el momento de sacarlos, a ver qué sucede, ¿no? Ok. ¿Y blends o mezclas?
Sí. ¿No has probado o vas a probar? La tenemos en investigación. Wow. O sea, Okay. Oye, el maíz no es de temporal. Ese sí tienes constante. no, si También es de temporal, lo que el proceso de conservación nos permite tener maíz todo el año. Ah, okay, ya. Bueno. Pero por lo general es seco. Exacto, pues es seco. Exacto. Sí, claro. ¿Cierto? Se trabaja con el Al maíz momento que lo deshidratado, secas, así es. te deja guardarlo para todo el año Así y entonces es. puedes estar produciendo Con granos, continuamente. Entonces obtienes, Claro. de hecho el maíz, si no me equivoco, se siembra en marzo, ahí Ajá. con el perdón de los que saben, se No, yo siembra ahí en sí, marzo, sí, no son más. como 3 meses, se Hay que cosecha, investigarle, sí. se guarda y es todo el año tenemos ok. acceso al maíz, ¿no? Porque Claro. es deshidratado, exactamente. Okay. Pues muy bien, Javier ¿De dónde te Castillo. encuentran? Bueno, nos pueden buscar en redes, estamos como Bodega Castabana en Facebook e Instagram, estamos a la orden, Castillo Habana, ¿de No, ahí viene? Sí, viene justamente de ahí, nuestro apellido Castillo y la marca nace en Ciudad de La Habana, entonces por eso es Castabana. Castabana. ¿no? Así es. Okay. Ah, Yo para que Gran historia, hagan claro. la relación, ya si se acuerdan del nombre, Castabana, Así estás es. en Instagram Instagram y Facebook. y ahí si a alguien le interesa comprarte un vino. Respondemos ahí. preguntas, hemos enviado a todo el país, Okay. con mucho gusto. Perfecto. excelente. No, pues mil gracias, Javier, por haber venido, por acompañarnos, por platicarnos de esta Gracias nueva a experiencia, de abrir el panorama. Sí. Para De perderle abrir el el miedo a panorama, otras claro. Hay que experiencias, claro. Sí, y vamos viendo, y aparte están muy bien hechos, y está muy interesante. A mí sí me gustó cuando lo probé, pero sí me faltó maridarlo. Claro. Claro, yo creo que, de hecho, ahí está todo, ¿no? Sí. El ejercicio del maridaje. Sí. O sea, evidentemente podemos empezar una Acompañarlo noche con un vino X y terminar la noche Ajá. con otro vino X, ¿no? Pero a la hora de la cena, quizá. Exactamente. En perfil de lo que vayamos a comer, claro. ¿por qué no arriesgarnos y tener un maridaje diferente, no? Excelente. Perfecto, pues, excelente. Javier Pues muchas Castillo, gracias. de Castabana. Gracias a ustedes. Gracias, y pues estaremos probando su vino. Así es, Con coméntenos un ahí buen si... maridaje de una bolita de masa con algo. Haremos algo. Sí, con algún mole o algo así. Así es, Mari López, muchísimas felicidades. Gracias. Edgar, un gusto como siempre. Javier, un gusto tenerte aquí. Y un pues, gusto es mío y muchas felicidades. Gracias. Gracias. Qué buena forma de celebrar, ¿no? Así es. Sí. Acuérdense entonces, estamos en Spotify, Google Podcasts, Evox. y nos encuentran en Instagram como Rewind Podcast, Facebook, Ya saben, Edgar Pérez Foto. Mari Lópezón, Y Bodega Castabana. Bodega Castabana. Excelente. Gracias. Subiremos ahí información acerca de este vino en la página para que vean sus etiquetas y sus fichas técnicas y se animen a probar. Salud. Chao. Salud. Bye. Rewind ha llegado al final. El programa que busca despertar en ti la curiosidad de probar un vino diferente cada emisión. Busca más episodios en las plataformas digitales de líderempresarial.com.